Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos la segunda parte de un programa que muchos nos habéis pedido porque os quedasteis con ganas de más y no es para menos. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Valcarreres. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a ti por venir porque, como decía, grabamos un primer programa y la verdad es que el feedback ha sido buenísimo. Me habéis escrito muchos por privado pidiéndome que por favor continuáramos esta senda con Carlos, donde él explicaba un poco su método de su background, su método de inversión, un método que es personal, un método que él ya explicaba en el primer programa que este estado en una carrera exitosa, ¿no? En el mundo financiero. Y si recordáis ese primer programa, Carlos explicaba su método para, digamos, invertir con las bases de Warren Buffett, de inversión en valor, pero aplicado a su modelo personal. Y al final todo se sustentaba en una base que era la creación de valor. Es decir, invertía buscando que se fuera creando valor con ese ejemplo tan gracioso que ponía por ejemplo, los barriles de oil, cómo nos iban reproduciendo, ¿no? Y decía que de esa base de creación de valor después se sustentaba en tres pilares. La primera era la generación de ideas y eso es algo muy difícil, es decir, ¿dónde empiezo a buscar en este caladero de tantas y tantas acciones, tantas y tantas buenas empresas? Bueno, pues ahí nos explicó un método, un modelo mental para generar ideas que de verdad a mí me fascinó y os tengo que reconocer que incluso estoy intentando aplicar en mi propia cartera. Y el segundo punto de ese modelo de creación de valor era, una vez que buscaba las empresas por ese método de generación de ideas, oye, tenemos que analizarla y tienen que pasar una serie de filtros. Ese va a ser el programa en el que nos vamos a centrar hoy, en esa fase. Lo hacemos siempre, como siempre, con un fin pedagógico, un fin de educación financiera, de que veáis cómo uno de los mejores gestores que tenemos en el programa nacional hace un ejercicio de transparencia que yo desde aquí le doy las gracias por hacerlo en la comunidad de Locos de Wall Street y nos muestra su día a día como gestor. Os decía, la segunda pata es análisis, que es lo que vamos a ver hoy, y la tercera va a ser cómo gestionar la cartera una vez que ya esté compuesta. Entonces, Carlos, he explicado bien lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, Antonio, yo creo que lo has explicado mejor que yo, te lo digo de verdad. Y, oye, quiero empezar agradeciéndote a ti personalmente lo fácil que lo hiciste el otro día, porque la verdad es que no hemos hablado en privado varias veces y yo te expliqué el primer día que a mí no me gusta hablar solo de compañías, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que Internet está lleno de tesis doctorales sobre compañías. Claro, yo soy un gestor tradicional, ¿no? Vengo del mundo de la gestión antigua en el que ese era un rol más de los analistas, que los gestores también lo hacemos, y yo considero que los gestores tenemos que hablar más de filosofía de inversión, ¿no? Entonces, me hiciste las cosas muy fáciles y, bueno, verás, llevo alguna sorpresa hoy porque el agradecimiento ya no solo es a tu persona, sino que es a toda la comunidad, ¿no? Yo, como dices, estoy muy sorprendido de las visualizaciones que ha tenido el vídeo, de la acogida y un dato, compartir contigo un dato que es más objetivo todavía, ¿no? Yo estoy, como bien sabes, lanzando My Investor Value, es un fondo que se lanzó hace un año y pico. El fondo está teniendo un buen track record. De hecho, en los últimos 12 meses el fondo lideraba la clasificación global de fondos en valor y, bueno, la europea también ha abrido el primero. De hecho, esta semana ha pasado del tercero, pero va primero en la categoría ajustada por riesgo, lo cual para mí es todavía más importante, porque cuando veamos la gestión hablaremos de lo importante que es la rentabilidad ajustada por riesgo. Entonces, estas semanas hemos, si quieres, perdido un poco rentabilidad, pero hemos ganado muchísimo en riesgo y eso a mí me llena de satisfacción, porque al final yo creo que hay que invertir así. Pero sobre todo porque a mí me está costando muchísimo sacar este proyecto adelante y desde que hicimos el vídeo tengo casi 100 partícipes más y el fondo está a punto de cerrarse. La clase que eran 20 millones, pues prácticamente ha entrado 1 millón más. Y, hombre, yo considero pues que no sé si lo sabes, pero creo que dentro de la comunidad tienes un montón de adeptos a la inversión en valor y parece ser que a la creación en valor, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los locos. Y si te parece, empiezo con la presentación. Sí, vamos allá. Eh, Efectivamente, Carlos, por uno hacer un inciso, es solamente apuntillar que conozco mucho a muchos de los seguidores y son gente que tiene un alto grado de conocimiento y no me extraña que muchos de ellos, pues bueno, pues hayan apostado por ti, desde luego.
Pues mira, en agradecimiento yo he puesto, has visto que aparte del logo, obviamente, de My Investor, he puesto el de logos de Wall Street, Eso es. pues porque, oye, yo creo que después, ¿no? ¿no? Como decía, ¿no? De la buena aceptación, pues empiezo a considerarme un loco más, ¿no? Entonces, que muchas gracias a todos y empezamos, ¿no? Mira, yo si te parece, voy a hacer una cosa, porque dentro de los comentarios que han sido muy positivos, pues sí que fuera del vídeo, en un foro, vi un comentario que me hizo gracia, ¿no? Y era un señor pues que venía a decir que un gestor más que acaba de salir y no ha demostrado nada. Y bueno, pues yo entiendo que el señor, o no sé si era género masculino o femenino, pues obviamente no me conocería y bueno, yo no sé si he demostrado o no, espero poder demostrar muchos años, ¿no? Pero creo que sí que es importante que la gente entienda que yo llevo más de 20 años gestionando fondos de inversión para que lo que vimos el otro día y lo que vamos a ver no es algo que yo haya pensado en 3 tardes, sino que es fruto de reflexión de un largo tiempo, ¿no? Yo creo que esto de la inversión requiere experiencia y quédate con una palabra que te gustará y ya entenderás por qué te lo digo, que es la paciencia, ¿no? Yo creo que para invertir hay que tener paciencia, como, bueno, pues ya como todo el mundo sabe y luego cuesta aplicar, ¿no? Entonces, mira, yo creo que es importante entender que yo empiezo a gestionar cuando ser gestor de fondos de inversión era, a ver, que no se me malinterprete, siempre es difícil, pero era muy complicado. O sea, entrar en el mundo de banca de inversión tenías que tener un muy buen currículum, tenías que pasar unos procesos de selección muy duros y yo tuve la suerte de empezar en Ibercaja, yo soy de Zaragoza, pero yo empecé en Ibercaja, estaba estudiando en Reino Unido, estaba a punto de entrar en uno de los principales bancos de inversión en Londres, siempre he querido una teoría de la cabeza de ratón frente a la cola de león, pero es que había conseguido en la carrera, gracias a que tenía buenas calificaciones, oye, lo digo con cierta vergüenza, pero yo he sido muy empollón y en las direcciones financieras, análisis contable, pues he tenido matrículas de honor. Llegué a tener buena relación con el catedrático de finanzas de la Universidad de Zaragoza y conseguí unas prácticas de verano en la gestora Ibercaja. Entonces, claro, Ibercaja era una gestora donde tenías uno de los directores de inversiones, que a largo plazo acabó siendo mi socio, de más prestigio de España. Un equipo en el que había personas en renta variable como Anabel Laín, Óscar del Diego, Alberto Espelosín, que lo conocerá mucha gente, de los que yo tuve la suerte de compartir y aprender muchísimo. En esta etapa, yo venía a una formación de riesgos, desarrollé los modelos de Value at Risk de Ibercaja y aprovechando las ideas de ese magnífico equipo, gestionando el riesgo, y esta es una etapa que veremos que es muy importante en el siguiente vídeo, llegamos a gestionar 1.300 millones, los fondos dinámicos que gestionaba yo, liderando los rankings. Entonces, yo he visto que os gustan mucho las opciones, los derivados. O sea, yo estaba todo el día haciendo long short y quédate con una cifra. O sea, yo hoy gestiono, no llega a 20 millones. Yo en aquellos fondos, con apenas 30 años, cada vez que pasaba una orden eran 20 o 30 millones largos, 20 o 30 cortos. Y hoy, como luego vamos a ver muchos números, voy a intentar contar anécdotas para hacerlo divertido. Yo recuerdo un día que pasamos una orden de Nestlé, que la contraparte, el banco de inversión, llamaron de la mesa de Londres a Madrid para asegurarse que la contrapartida iba a ser solvente porque era la orden más grande de Nestlé en el mundo. Pero estos fondos llegaron a ser los más grandes de España, ¿no? Entonces, bueno, de que no se había colado un cero, ¿no? Típico, ¿no? Sí, correcto, esa era la pregunta, ¿no? Está hablando de año 2005, sí, 2005, 2006, ¿no? Cuando los fondos ya tenían más de 1.000 millones. Dado el éxito de estos fondos, nosotros pasamos a Bevan Partners, que Bevan Partners, para que te das una idea, era el primer hedge fund que había en España, ¿no? O sea, Bevan Partners era un equipo que hacían inversión en el sector financiero y cuento esto y ahora vas a entender por qué. Bueno, tenían hasta un fondo domiciliario en Caimán, era un hedge fund de verdad y nos incorporamos el director de inversiones de Ibercaja y yo, que en aquel momento pues ya formábamos, ¿no? un dúo y éramos socios, nos incorporamos como segundo equipo de Bevan Partners. En Bevan Partners yo tuve la suerte de compartir, siempre nombro a León Bartolomé, pero yo en Bevan Partners compartí trabajo, era del otro equipo, pero te sonará Pablo Gil, que hoy en día tiene un canal fantástico. Pablo Gil Trader. Correcto. Bueno, pues lo que yo aprendí, no solo de trading, sino de macroeconomía, lo vas a entender perfectamente. O sea, yo tuve la suerte de poder trabajar con Pablo Gil. O sea, yo me di cuenta allí que yo iba a saber cuándo había habido una recesión o cuándo había habido un ciclo expansivo, cuando había pasado. De ahí empecé a darme cuenta que yo no iba a ser capaz de adivinar los ciclos de corto.
Y allí es cuando, leyendo un día, cayó en mis manos la teoría de los ciclos largos de Kondratiev, es cuando empecé a ver la importancia de las tendencias estructurales y eso derivó, valga la redundancia que viene ahora, en la teoría de las derivadas que explicamos el otro día. Y en paralelo me di cuenta que los sistemas de gestión de riesgos, y esto no me da ninguna vergüenza contarlo porque es verdad, yo era un hombre con una formación de riesgos y me di cuenta que cuando aparecen los cisnes negros, los sistemas de riesgos, pues ni los VAR ni nada se cumplen y solo te salva una cosa, saber lo que valen las cosas. Y es cuando me di cuenta que tenía que invertir muchísimo tiempo en aprender a valorar cosas. Y ahí vino mi primera aproximación al value investing. Recuerdo que leí el Little Book That Still Beats the Market de Joel Greenblatt, empecé a ver el concepto de retorno sobre el capital empleado y voy a contar otra anécdota. Hoy en día todo el mundo habla del ROCE y estas cosas, pero entonces no hablaba tanta gente. Y yo recuerdo ir a la Bolsa de Madrid y una reunión con una compañía de casualidad, porque tenían que coger un avión y al final se había retrasado, porque nos iban a suspender la reunión. Entramos en la reunión y el director general en la segunda página hablaba del ROCE. Digo, yo me quedé impresionado. Una compañía española, entonces hablaba. Esa compañía se llama CIA Automotive, que nosotros pudimos invertir por debajo de 4 euros. Mira dónde está la cotización hoy en día. Yo recuerdo que nos explicó que en todos sus directores de fábrica sabían que era lo mismo invertir 1 euro en circulante que en maquinaria. Es lo mismo que financias a los clientes que maquinaria. Yo te voy a valorar no por márgenes, sino por el retorno que sacas sobre el dinero que te asigno. O sea, era another level, ¿no? Entonces, qué bueno. Como anécdota. Voy a ir abreviando porque hemos venido a hablar de análisis. ¿Qué año sería eso, Carlos, aproximadamente? Pues en torno al año 2013. Esto fue muy al final, sí, sería en torno al año 2013. Y bueno, yo aquí ya empecé a darme cuenta que había que saber valorar las cosas. En el año 2013, nos integraron por el camino en BBVA, en la gestora de BBVA. Estuvimos un tiempo, como 2 años, yo creo que de 11 al 13. Pero en 2013 lanzamos el proyecto Augustus Capital con el vehículo Lierde. Empezamos con 37 millones, llegamos a tener 400 millones y fundamos nuestra propia gestora. Y, oye, el orgullo maño es algo que no se puede ocultar, con domicilio social en nuestra ciudad y Augustus Capital en honor al fundador de la ciudad, ¿no? Las cosas se complican porque al final, como estás viendo, yo soy un convencido de que hay que evolucionar en la vida y soy un convencido del método de inversión. Al final, por resumirlo, el método convivía con otro estilo de inversión y yo tenía 2 opciones. O renunciaba a mi gestora o renunciaba a mi método. Y aposté por seguir desarrollando el método. Del año 2019 hasta hoy es cuando ya gestiono al 100% con el método. Es una etapa convulsa en mi vida en la que, pues por desgracia, las cosas no salieron bien a la primera. Y aquí me gustaría explicar que, el desarrollo de la teoría de las derivadas, que yo estoy hoy aquí porque, gracias a Dios, pues los resultados han sido satisfactorios, ¿no? Este es el resultado de la estrategia, que es el agregado de la etapa que estuve en el primer proyecto, que era Value Strategy Fund, tuve un periodo de no competencia y hoy My Investor Value. Entonces, My Investor Value, desde que empecé, va como 14, 15 puntos mejor que el índice. Y si miramos las compañías pequeñas, que es realmente mi mayor universo de inversión, como casi 24 puntos, pero solo, esto insisto, es para que se vea que lo que vamos a hacer funciona. Sabes que el tema de la promoción no es muy fuerte, yo ya he asumido que vivimos en un mundo en el que, como te decía al principio, los gestores nos dedicábamos a gestionar y sobre todo cuando estabas en el mundo de la banca, las redes hacían la distribución. Hoy en día tú habrás visto que las redes sociales prácticamente ya son las que ponen gestores. No es que los gestores vayamos a las redes, es que vía las redes aparecen gestores, ¿no? Ha cambiado el negocio y las cosas son así y hay que asumirlo. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando yo salí y empecé a gestionar al 100%, en 15 meses batimos en prácticamente 23 puntos a los índices y a mi anterior vehículo, que lo hizo como el índice, con menor volatilidad, y los 6 meses que estuve en la competencia me preocupé de dejar la mejor cartera posible, que ahí está, y esos 6 meses la cartera volvió a batir pues en otros 12 puntos y pico, ¿no? Entonces, ¿con esto qué pretendo decir? Que lo que vamos a ver ahora funciona. Sé que va a ser un vídeo un poco más denso que el del otro día, pero yo no sé, creo que merece la pena o va a ser, ¿no? Yo creo que va a ser la primera vez que voy a contar alguna cosa que a quien realmente le interese mejorar su conocimiento de la valoración de empresas lo va a agradecer. Entonces, mira, has hecho ya tú una recapitulación, así que yo voy a avanzar.
El otro día vimos la generación de ideas, la idea central es la creación de valor, que al final es el uso del beneficio neto. Las compañías pueden pagarte un dividendo o pueden hacer crecer los fondos propios si tienes los compounders, ¿no? Yo tengo una predilección por compañías que reinvierten. Hoy vamos a hablar de cómo analizamos las ideas de inversión. Entonces, hoy voy a ser muy escrupuloso en los términos que utilizamos y para qué los utilizamos. Entonces, el primer punto es que analizamos compañías. Entonces, cuando hablamos, y yo el primero, muchas veces los gestores, los analistas cometimos el error de he invertido en un negocio. No, tú no inviertes en un negocio. Entonces, tú en bolsa compras la propiedad de una compañía. Y cuando analizas la compañía tienes que analizar 3 patas. Una es humana, que son personas, dos, que es el equipo de gestión y la estructura accionarial, y otra es el negocio. Pero tú inviertes en la compañía. Entonces, esto es lo primero que hay que tener claro. Si nos queremos organizar bien un esquema mental, para analizar la compañía analizaremos 3 partes. Y vamos a hacer un análisis de cada una de las partes, cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo, pues bueno, ahí he puesto la proximidad, las tendencias estructurales, y el análisis cuantitativo, pues es el análisis financiero, ¿no? Entonces, vamos a intentar desarrollar a continuación estas 3 partes desde los 2 puntos de vista de análisis, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las personas, ¿no? Porque al final, esto no es una gracia, sino que es una convicción. Somos personas y aunque hablemos de números, yo creo que es quizás la parte más importante. Entonces, ¿por qué invierto yo principalmente en Europa? Pues porque es mi mercado natural y porque me proporciona la proximidad, que cuando estás analizando personas es fundamental. Voy a contar otra anécdota muy divertida, creo que la he contado alguna vez, entonces a alguno de los que nos esté escuchando igual le suena. Pero yo, por ejemplo, cuando invertíamos en digitalización y apareció el Apple Watch, recuerdo de ir a una conferencia a Frankfurt. En Frankfurt todos los años hay una de las mejores conferencias de compañías medianas y pequeñas. Y yo me iba fijando qué CEOs o financieros llevaban un Apple Watch. Porque, claro, si tú estás en el sector de la digitalización, acababa de salir un device que era una revolución para el tema digital. Si tú vas con un Rolex o con un reloj de no sé qué, pues bueno, será muy bonito, pero yo de hecho me compré un Apple Watch pues siempre intento cuando aparecen según qué cosas, bueno, y de hecho pues lo sigo llevando, ¿no? Para experimentar y para al final, esto no lo digo yo, ¿no? Lo decía Peter Lynch, ¿no? Los negocios tienes que conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, contada la anécdota, en los accionistas cosas, ¿no? Yo hoy voy a intentar hacer una presentación un poco general y ya te anticipo que igual que vamos a hacer la gestión de riesgo, yo estoy a vuestra disposición para si queréis profundizar en lo que consideréis, ¿no? Ya sabes que yo siempre que sea desde el punto de vista de la formación, pues encantado. Entonces, mira, de los accionistas, lo que es muy sencillo. Yo prácticamente el 100% de las compañías que tengo ahora tienen o un accionista de referencia. Y si es el fundador o una familia, lo prefiero. Y esto ahí lo he puesto en rojo y es porque acostumbran a tener una visión de más largo plazo y acostumbran a tener más una visión también de preservar el capital porque se están jugando su dinero, ¿no? Entonces, esto pues no es irrelevante. O sea, es mejor compartir tu inversión con gente que se juega mucho más que tú. Luego, otras cosas que miro, cuando el accionista no es a lo mejor directamente el fundador, sino que ya es una fundación. Esto pasa, por ejemplo, mucho en las compañías escandinavas. Pues, por ejemplo, cuando descubrimos la idea de Husqvarna, ves que el principal inversor es Investor AB, que es una de las fundaciones que está invertido de las mejores compañías suecas. Pues ves el track record que tienen en otras inversiones y obviamente es un punto positivo, ¿no? Si inviertes en una compañía que ves que el accionista de referencia es un paquete que perdió dinero en otra compañía, pues bueno, pues igual se sigue equivocando, igual acierta, pero son cosas que miras, ¿no? En el equipo directivo, decía la proximidad, ¿no? Y yo creo que hay 2 cosas fundamentales, ¿no? Una es mirar su track record de reinversión, ver en el pasado, y ahora más adelante veremos alguna cosa de cómo mirarlo. En definitiva, ver qué valor han creado en el pasado. Pues yo siempre, ¿no? Me gusta decir que mirar el pasado, la mayoría de las veces es uno de los mejores indicadores de qué vas a hacer en el futuro, ¿no? Siempre decimos que rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero bueno, nos dan una idea de lo que pueden ser, ¿no? Pues esto en el mundo de la inversión pasa parecido. Y luego el horizonte temporal de sus objetivos. Porque claro, tú puedes tener un accionista de referencia a largo plazo, pero si tiene un equipo directivo que tiene puesto un bonus anual, pues yo prefiero que el equipo directivo tenga un plan estratégico y un bonus en base a los objetivos del plan estratégico. Visto lo de las personas,
Carlos, una pregunta, porque yo me encuentro muchas veces con una doble visión, ¿no? De los gestores con respecto a esto que estás comentando, ¿no? Del trato con directivo, con accionistas. Me encuentro gestores que dicen, no, no, yo prefiero nunca acceder a ellos porque sé, porque pienso que me van a querer vender algo que no es, y otros que dicen, no, no, a mí me gusta tener un contacto muy estrecho, visitar la compañía, visitar la fábrica, hablar con un jefe de fábrica a lo mejor para que me cuente sin que estén ellos delante. Es decir, me encuentro esas dos posiciones extremas, ¿no? Que entiendo que en mitad hay una gran amalgama de grises, ¿no? ¿En cuál te sientes tú más identificado? Yo lo primero, que cada uno es libre de hacer las cosas como considere que le funcionan, ¿no? Y yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero bueno, si yo considero que una empresa tiene tres patas y una son las personas y no la analizas y el contacto... Mira, yo por ejemplo te voy a contar dos anécdotas en una. Yo he tenido informes de cortos, ¿no? ¿Sabes? Inversores cortos que te Sí. sacan informes para destrozar la acción. Pues a lo largo de mi historia me ha pasado que recuerden dos posiciones, en Aurelius y en S&T, la actual Control. En una reunión, esta no fue en Frankfurt, yo creo que fue en Múnich, llegué tarde a la reunión y coincidí en el ascensor con el CEO de Aurelius. Y entonces nos conocíamos ya con Dirk y le digo, perdona que yo te dice, yo también porque vive mi hermana aquí y en lugar de irme a un hotel me he ido a dormir a casa de mi hermana, tiene un niño pequeño y he dormido mal. Y yo, joder, este es un tío que parece una tontería, pero con la Mira por la dinero que empresa, ¿eh? tiene, no, mira por la empresa y por la familia. Es un tío Sí. normal, que se ha ido a dormir a una casa donde le han molestado un bebé. Cuando salió el informe corto, yo, bueno, nos dimos el teléfono, le llamé, no me cogió el teléfono y le puse un WhatsApp y en que se conectó a WhatsApp me llamó y era porque estaba volando y aterrizó. Y como curiosidad, prácticamente le vine a decir yo que le habían sacado un informe corto. Y me dice, mira, Carlos, llego a la oficina y te llamo. Y luego coincidí en Londres con él en otra conferencia y ya profundizamos en el tema y me dio una explicación que como es una persona que ya había tenido interacción y consideraba que era una persona que podía fiar, pues me pareció razonable. En Contron me pasó igual. Yo llegué a tener, por cierto, el CEO de Santi llevaba, siempre se lo decía, llevaba un Apple Watch, es de los primeros que se lo vi, ¿vale? En Santi, bueno, ganamos muchísimo dinero, ¿no? Es un crack, ¿no? Joder, ahora no me acuerdo ahora, madre mía, cómo pasan los años, no me acuerdo, bueno, ya me acordaré luego el nombre. Seguro. Y me pasó lo mismo, también le llamé a su teléfono, estuvimos hablando, incluso bueno, me atreví a decirle, mira, yo creo que si están diciendo esto y yo mirando las cuentas, bueno, incluso de una forma activa le dije cosas que yo pensaba. Entonces, esto te lo da la proximidad. A mí me ha pasado, yo por ejemplo, sí que inviertes en compañías que tienes menor conocimiento del equipo directivo. Me ha pasado con algunas de las posiciones que tenía en Estados Unidos y te está cayendo el valor un 10 o un 12% y lo pasas peor que si te conoces el equipo directivo, tienes acceso, hablas con ellos, pues muchas veces hasta compras más acciones, ¿no? Entonces yo vamos, honradamente creo que es básico. Es que si no, permíteme una expresión, si no, para eso están los ETFs, ¿no? O sea, yo creo que si inviertes, si eres stock picker, ¿no? Igual me repito, pero si inviertes en compañías, las personas es parte de la compañía, ¿no? Yo también soy completamente de acuerdo con esa filosofía, exacto. Y Perfecto, luego, Carlos. mira, ahora esto se va a empezar a complicar, pero bueno, yo si ve el vídeo gente que sea tan friki como soy yo de los números, pues va a disfrutar. Y a quien los números le gusten Van a más, disfrutar seguro, ya te pues lo digo yo. igual se le hace más pesado, ¿no? Pero a ver, vamos a entrar en el negocio. Entonces, mira, los negocios, aquí yo también, esto es mi forma de ver las cosas. Las tesis doctorales hay que hacerlas sobre valoración. Yo veo que Internet está lleno de tesis doctorales de compañías sobre que si el petróleo, que si... Es que esto, o sea, tú te vuelves un experto del petróleo y luego no vas a poder... En petróleo dudo que puedas invertir 30 años y la electrificación tiene mérito, con lo cual has consumido muchos recursos de tu tiempo en algo que se te va a acabar. Ahora, si tú dedicas tu tiempo a saber valorar compañías, hay buenas y malas compañías en todos los sectores. Y luego, cuando encuentras una compañía, vimos la fase de generación, que cumple unos criterios financieros que te gustan, tienes que analizar el sector y, hombre, tienes que conocer, pero yo creo que hay la utilidad marginal de las cosas, hay que entenderla y del tiempo más. Entonces,
Yo he dedicado a lo largo de mi carrera muchísimo tiempo a intentar saber valorar mejor las empresas, ¿no? Entonces, en un negocio lo primero es la caja. Y la caja hay que ver cómo se genera y la calidad de esa generación. Y cuánta se genera, ¿no? Entonces, como te decía, yo soy un poco friki y aparte de los ratios tradicionales del free cash flow yield y estas cosas, bueno, pues yo aquí hay 2 ratios que son de elaboración propia que me parece muy importantes a la hora de analizar y me parece interesante comentarlos, ¿no? Porque esto pues no está en ningún libro, yo a día de hoy pues no he escrito ningún libro, no sé si lo haré algún día, pero bueno, a día de hoy no tengo tiempo, creo que me tengo que dedicar a gestionar el fondo y bueno, y tampoco me consigo una persona capacitada para escribir un libro. Pero mira, el Free Cash Profile, esto es muy chulo, ¿no? El Free Cash Profile, tú coges el margen EBITDA de una compañía. El margen EBITDA, ¿no? El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esto es, tú vendes $1 adicional. Por cada $1 adicional generas 40. Tu margen EBITDA es de 40, generas 40 céntimos. Esos 40 céntimos se te van a ir a circulante. Si el negocio te consume circulante, si tu circulante es un 10% de las ventas, tú para vender ese 1 has tenido que poner 10 céntimos en circulante. Si tú vendes relojes y estás llenando las estanterías de las relojerías, para vender el reloj has tenido que poner un 10% de los relojes que vendes en las estanterías. Entonces, los 40 menos 10 céntimos te quedarían 30. Si pagas de impuestos sobre ventas, no sobre beneficio, sobre ventas, pues si es no sé, pongamos un 5, ¿vale? El 35, somos al margen, supongamos un 5. Pues ya estaríamos en 25. Y si inviertes de CAPEX un 15, te quedarían 10. Entonces, eres un negocio que generas caja positiva en la unidad adicional de venta. Entonces, el perfil de riesgo de una compañía que por cada unidad adicional siempre genera caja es más bajo que pongamos una compañía que vendes automóviles. Estás al 100% de utilización de capacidad de tus plantas. Para vender un nuevo coche tienes que hacer una planta nueva. Entonces, el primer coche, el segundo y el tercero, muchos coches, ya puedes vender muchos coches porque va a haber un número de coches que no generan caja, consumen muchísima caja. Esto, por ejemplo, es un punto muy interesante. Los negocios de hora hombre, que históricamente han gustado siempre menos, cuando llegó la digitalización esto ha cambiado un poco. Yo recuerdo de comprar a 6-7 veces EBITDA muchas compañías, por ejemplo, en Italia Engineering, Reply, son compañías que invertimos en el año 2013, que luego subieron una barbaridad, que en aquel momento el mercado decía, son de hora hombre. El negocio de hora hombre genera muchísimo, o sea, consume muy poca caja, porque tú cada vez que tienes un contrato, para ese contrato contratas a un empleado, el circulante acostumbra a ser o muy bajo, a veces las empresas también gestionadas negativo, y son generadores de caja. Y los negocios industriales o capital intensive sueles a tener más riesgo en esa generación de caja. Entonces, este es un ratio cualitativo. Y luego, yo miro la caja con del ROCE evolucionado al Free Cash Flow Capital Employed. Y esto es una reflexión muy sencilla de explicar. El ROCE, en mi punto de vista, tiene un defecto y es que no tiene en cuenta la variación de circulante. Y te voy a poner de ejemplo el fabricante de relojes Swatch. Swatch es una compañía que tenía roces como del 25%, pero tenía un circulante bestial sobre ventas. Para vender relojes tenía que llenar las relojerías del mundo. Entonces, realmente a ti esa caja no te llegaba. Esa caja se quedaba en las estanterías, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, yo pensé, ¿por qué no introducir la variación de circulante? Entonces, si tú al ROCE le introduces la variación de circulante, tú coges el EBITDA después de impuestos con la variación de circulante y lo miras, es muy importante. El capital empleado hay que mirarlo desde el activo. El capital empleado, siempre pongo el mismo ejemplo, en un bar, si a ti un bar te cuesta 100, eso es el capital invertido. El capital empleado es si las neveras valen 20, las mesas 10 y, no sé, y la cocina otros 10, es 40. Si tú has pagado 100 es porque hay unos intangibles, un fondo de comercio de 60, que para mirar la rentabilidad del negocio no hay que usarlo. Tú para montar el negocio necesitas 40 y para mantenerlo a flote o si mañana montas otro bar necesitarás 40. Los 60 los tendrás en cuenta para mirar el retorno sobre tu inversión, pero no para mirar la rentabilidad del negocio, ¿vale? Yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, así es como miras la generación de caja del negocio. Bueno, oye, nos está costando, pero vamos avanzando, ¿no? Muy interesante, te voy siguiendo.
El siguiente punto es mirar la sostenibilidad de los retornos. Y aquí te sonará este gráfico, el otro día de la generación, las tendencias culturales, pues, ¿cómo te garantizas que una compañía tenga capacidad de reinversión? Pues no me voy a repetir, pero vía la teoría de las derivadas puedes conseguir compañías bien posicionadas, tendencias estructurales, y será más difícil que te equivoques o más fácil que las compañías puedan reinvertir si están bien posicionadas, ¿no? Entonces, yo siempre que cuando ya las compañías me pasan el filtro, a la hora de análisis miro cómo las principales tendencias y, de hecho, pues al final intento tener todas las compañías que de forma, ¿no?, de segunda o tercera derivada sean beneficios, ¿no?, ganadoras o beneficiarias de la tendencia. Luego hay dos temas en la sostenibilidad de los retornos que yo creo que son críticos, ¿no? Si estamos mirando el free cash flow sobre el capital employed, tenemos que mirar el numerador y el denominador. Los márgenes. En los márgenes yo creo que hay como tres cosas importantes. ¿La compañía puede mejorar márgenes o están en pico? Y aquí yo vuelvo a lo mismo, es mi opinión y me puedo equivocar. Una compañía como Inditex o como Apple, o sea, yo no voy a discutir lo excelente compañías que son, pero los márgenes están en máximos históricos. O sea, yo creo que, y a lo mejor lo siguen mejorando, y a lo mejor pueden mejorar los 5 puntos más, pero cuando las compañías llevan tanto tiempo mejorando márgenes, yo considero, y tienen márgenes muy por encima de sus competidores, pues habrá muchísima gente que quiera hacer sus negocios. Aquí voy a contar una anécdota poco ortodoxa, pero como no es la primera vez que la cuento, yo, si un día hablamos de películas, cuando cuento las películas que me han afectado, han contribuido a mi formación financiera, siempre cuento la película Cóctel de Tom Cruise y la gente me mira diciendo, este está loco, ¿no? Mira, por eso lo de los locos, al final va a haber. Hay una escena en la que está con la chica que al final es su novia. ¿Sí? Él está obsesionado con querer ganar dinero y se toca las zapatillas y toca los antiflecos, que es el plástico que llevan los cordones. Y dice, ¿quién habrá inventado los antiflecos? Si lo tiene patentado será rico. Coge la sombrilla que ponen en los cócteles estos que toman, ¿no? Sí. ¿Quién habrá inventado la sombrilla si la tiene patentada? Y yo dije, joder, es que todos, tú piensas en Apple y hay mucha gente que quiere hacer los teléfonos, pero tú imagínate, no tengo ni idea, pero si el que hace las fundas de los teléfonos lo tiene patentado y lo hace para todos los teléfonos, se estará forrando y no tiene la competencia de Apple. Entonces, yo por eso también en las compañías me gusta esta segunda derivada de los negocios. A mí los negocios con márgenes extraordinarios pues me dan un poco de miedo, porque vivimos en un mundo cada vez más cambiante y los monopolios yo creo que o son muy naturales o tienden a... Yo creo en el sistema capitalista, en la competencia y bueno, me dan miedo, ¿no? Entonces hay que mirar si son mejorables, pues una compañía que ha hecho una adquisición, puede haber sinergias, y luego la normalización en los negocios, sobre todo más cíclicos, ¿no? Pues si tú tienes una compañía de automóvil que, mira, o un negocio industrial normal, márgenes EBIT de entre el 8 y el 10% es lo normal. Si es un negocio muy cíclico y estás con márgenes del 15%, pues no te envíes, porque como en tu modelo pongas márgenes del 15%, te va a salir que aquello está seguramente tirado, pero te vas a dar una leche de colores, ¿no? Un caso distinto, cuando invertimos la primera vez en Trigano, el líder de autocaravanas, después de la crisis 2008-2009, se había comprado prácticamente todos los operadores de Europa. Y los analistas pensaban, me bailan las cifras un poco, pero si los analistas pensaban que los márgenes iban a ser del 13, yo recuerdo de hablar con un analista y decir, oye, vamos a ver si tenía márgenes del 13, cuando había muchos operadores y ahora quedan 2, tienen que ser muy paquetes para tener los mismos márgenes. Deberían tener los altos porque tienen mayor poder en la industria. Bueno, pues tienen márgenes hoy en día como de 300, 400 puntos básicos por encima, ¿no? Claro. Bueno, esto son cosas que es sentido común, pero hay que mirarlo, ¿no? Y luego la otra parte es el capital empleado. Entonces, aquí ya he explicado la diferencia entre el capital invertido y el capital empleado, lo hemos visto antes. Hay que mirar, cuando estamos mirando el negocio, hay que mirar el capital que emplea, no el invertido, es otro tema. Y luego hay que dedicarle mucho tiempo al circulante y a los intangibles, ¿no? Pues sencillamente, pues para tener un capital empleado limpio, ¿no? Aquí pongo solo un ejemplo para no extenderme. Negocios de distribución. Muchas veces te encuentras un negocio de distribución que está cotizando a 10 veces EBIT, pero cuando miras el EBITDA, sin la amortización, resulta que tú eres una compañía que distribuye la Coca-Cola en Málaga y te compras la distribución de Coca-Cola en Zaragoza. Tú estás comprando 3 furgonetas, bueno, tampoco, pero estarán de renting y una masa laboral. Y tienes una nave alquilada y pagas de eso 100.
Y resulta que hay un Customer Relationships que se llama, la relación que tienes con las empresas que les llevas las Coca-Colas, que realmente es 80 de los 100 que has pagado. Entonces, eso le das un valor intangible en tu balance, pero tú para mantener el negocio a flote no vas a tener que reinvertir en la relación con clientes, ya es tuyo. Invertirás en las furgonetas si fueran tuyas, en el mantenimiento de la nave. Entonces, tu capital empleado es 20. Entonces, yo recuerdo, pues, DCC, recuerdo compañías Bansell, compañías de distribución, que ganamos mucho dinero porque las analizábamos. Por ejemplo, Bansell, ¿no? Es una compañía británica fabulosa. Te hablo también de hace 15 años que invertiríamos en Bansell. Y claro, esta compañía, cuando mirabas el capital empleado limpio, era prácticamente negativo. Encima tenía un circulante negativo, ¿no? Si hay compañías, esto es otro tema muy interesante. Interesante. Hay compañías que si el capital empleado del activo son 20, pero tienes un circulante, o sea, tus proveedores o tus clientes te financian en 30, tu capital empleado es menos 10. Entonces, hay, como se dice, del límite de crecimiento es de sky, ¿no? Tú puedes crecer ahí. Si tienes capacidad de crecer, no consumes nada de caja, ¿no? Bueno, seguimos con... Hemos visto las personas, los negocios, y ahora vamos a hablar ya de la compañía. Entonces, la compañía, hemos dicho que la base del método es la creación de valor. Entonces, tú tienes las personas, que son las que van a tomar las decisiones de reinversión, has mirado cómo los han hecho en el pasado, decidirán si el beneficio lo utilizan para pagar dividendo, para reinvertir, y tienes el negocio, que tienes que ver si es un negocio que genera retornos altos y que tiene capacidades de reinvertir. Por eso hemos hablado de las tendencias. Y al final, tú cuando compras la compañía, tienes que mirar el valor que crea. Y la creación de valor viene del incremento que puedes dar a tus fondos propios. Es decir, no le demos más vueltas, el retorno sobre el equity. Yo aquí, como insisto que soy un poco friki para estas cosas, dije, vamos a ver si para el capital empleado ajustamos. He llegado al free cash flow un capital empleado porque ajusto los intangibles. Digo, ¿por qué no miro un ROE limpio? Porque, por ejemplo, cuando invertimos en Neurones, esta es una compañía que además la llevé al Iberian Value la segunda vez y, bueno, una compañía que, así como la primera Econocom, pues la verdad es que no fue bien, en Neurones fue muy bien. La valoración de Neurones había que hacer lo siguiente. Más que los intangibles, tenías que ajustar la caja del equity. O sea, tenía el 40% del market cap en caja y, a ver, si tú tienes 100 millones en dólares, valen 100 millones. Obviamente, caja que no necesites para el negocio, ¿vale? Que hay compañías que tienen prepagos y los prepagos son parte del negocio, ¿no? O compañías como Técnicas Reunidas, que tienes que ganar contratos de muchísimo dinero, tú tienes que tener una solvencia y la solvencia la demuestras teniendo la pasta en cuenta. Pero si tú tienes 100 millones porque te da la gana, que te sobran, yo los valoro como 100 porque me los puedes repartir en dividendo, puedes hacer un buyback o puedes comprar un competidor. Pues yo iba a decir he inventado, o bueno, sí, bueno, me he inventado, igual mejor, ¿no? Lo que yo llamo el trote, ¿no? Que además tiene gracia. El nombre tiene su aquel. Que es el Tangible Return on Tangible Equity. Entonces, tú coges el retorno y le ajustas todo el beneficio neto, le sumas la amortización de intangibles. Si tú el negocio que hemos comentado antes de distribución de las Coca-Colas estás amortizando 10 al año, tu beneficio neto contablemente baja en 10, pero tu generación de caja no, porque no sale la caja, es un apunte contable. Tú cuando compras a compañía has pagado 100 y luego amortizas los 80 en 8 años, pues 10 al año. Ganas 10 más. Pero luego en la parte del equity te quito los intangibles no amortizados y si tienes caja lo quito. Yo valoro vía la compañía sin la caja y luego le sumo la caja. De hecho, en las operaciones de money siempre se valoran sin caja, ¿no? Se valora el negocio y aparte la caja, ¿no? Y con esto pasa una cosa, que hay compañías como Neurones que tienen un ROE, iba a decir de algo que empieza por M, voy a decir un ROE bajo, te das cuenta que el trote es muy alto. Y al final el mercado nos ha dado la razón porque Neurones es una compañía que tiene un comportamiento excelente en bolsa, pero estuvo mucho tiempo penalizada porque el mercado no veía la rentabilidad de la compañía, ¿no? A pesar de que tenía roces muy altos en negocio. Muy interesante. Sí, sigo avanzando y hemos visto la parte, bueno, quizás esto lo dijo ahora que lo he obviado, es solo un análisis cuantitativo, pero cuando analizas la compañía también hay temas más cualitativos. Y yo lo llamo la solidez financiera, ¿no? Entonces, la solidez financiera, bueno, sí, es cuantitativa, pero bueno, para mí es cualitativa. Y esto es muy importante porque yo no digo que no se pueda invertir en compañías que tengan deuda. De hecho, tú inviertes en una compañía muy apalancada y aciertas en tu caso de inversión y te vas a forrar muchísimo más que en las compañías que invierto yo. Ahora,
como he dicho al principio, yo invierto en base al binomio rentabilidad-riesgo. Soy inversor en valor, pero yo considero, vengo de gestionar fondos Lonsor y considero que la preservación de capital parte de tener menos riesgo. Y por eso, como veremos luego, tiendo a evitar la deuda. Entonces, para mí es importante, cualitativamente, que las compañías tengan poca deuda. Y esto, dices, vale, ¿es solo por el riesgo? No, tiene una lógica. Si tú tienes un ROE 15 porque está súper apalancado, esto se ve en los negocios muy regulados de infraestructura, de eléctricas, de redes eléctricas. Tienes un ROE 12, pero porque tienes la deuda 4 o 5 veces el EBITDA. Bueno, si te suben los tipos de interés, te sube el coste de la deuda, el ROE se te puede ir a tomar viento fresco. Ahora, si tú eres una compañía que tiene ROEs del 15 sin tener deuda, joder, si eres la leche. O sea, si mañana te compras a un competidor y me apalancas el balance, te me puedes ir a ROEs del 20. Entonces, tienes menos riesgo y el segundo punto, hay una potencial mejora, hay una opcionalidad, ¿no? Luego me gusta mirar los activos de la compañía, o sea, cómo se respaldan por el equity. En la compañía que hemos contado antes del distribuidor de la Coca-Cola, imagínate que si el equity es 100 y la compañía no va a sumar que no tiene deuda y los activos 100 y 80 es el humo este que hemos hablado del Customer Relationship. Bueno, eso está bien desde el punto de vista del ROCE, pero desde el punto de vista de balance, o sea, tú tienes 100, pongo el ejemplo contrario, tú tienes un equity de 100 y tu activo es un edificio que vale 100 o 100 millones en el banco. Joder, aquí el riesgo de insolvencia es bajo, porque si mañana esto hay que deshacerlo, ahí está respaldado con 100. Ahora, si tienes 80 de intangibles, pues joder, es más rentable por el ROCE, pero hay más riesgo, porque si resulta que los tíos compraron una distribuidora que resulta que es un churro y pagaron de más, pues te han metido un gol, ¿no? Yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Se entiende. Hay temas del análisis que son un poco, ¿no?, controvertidos porque son buenos para una cosa y para otra, ¿no? Y este es un ejemplo de los intangibles, ¿no? Y luego el tema del auditor, ¿no? Y esto para mí, pues al final es muy importante porque, mira, pongo siempre el mismo ejemplo. Yo no soy jugador, ¿no? Yo, aparte odio la palabra jugar porque me digo invertir. No me gustan las palabras ni jugar ni especular. Por eso me gusta invertir en cosas que generan retorno, no que se lo cambian precio. Pero bueno, entiendo que si tú vas a un campeonato de póker, las cartas no estarán marcadas. O sea, entiendo que ahí habrá alguien que se preocupe que estén bien. Pues en el mundo de la inversión, el mayor riesgo que tienes es que las cartas estén marcadas, porque tu materia prima son las cuentas anuales. Entonces, si resulta que las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel de la empresa, pues estás fastidiado. O sea, te vas a analizar mal, ¿no? ¿Qué pasa? Que habrá quien me dirá, vale, pero si el auditor es un Big Four también te puede pasar. Ya, pero yo considero que una empresa ya de un cierto tamaño, ¿qué necesidad tiene de no tener un auditor Big Four? O sea, me parece como un mal indicador. Si el auditor es Big Four, me podrán engañar también. Pero bueno, esto es como cuando emiten deuda a las compañías, ¿por qué les pone el rating Fitch o Standard & Poor's o Moody's? Y no se lo pongo yo. Claro. ¿A que se financian mejor? Pues yo creo que a la hora de analizar yo estoy más cómodo, ¿no? Y aún así, insisto, esto no te reduce el riesgo, pero te transmite más tranquilidad. Y bueno, ¿y por qué no decirlo? De cara a tus inversores también te cubre que si te engañaran, pues dices, mire, me han engañado a mí y a KPMG o a Deloitte, ¿no? O sea, no sé, yo creo que sí que es un tema cualitativo y al final hay tantas compañías en el mundo que tampoco veo la necesidad de complicarte la vida en este punto, ¿no? Muy de acuerdo en ese punto, exacto, sí, sí. Y además has dicho una cosa, Carlos, que es curiosa, ¿no? Que has comentado antes que estabas viendo aspectos que por un lado eran beneficiosos, como ponías este ejemplo de la distribuidora de Coca-Cola, y por la otra vertiente podían ser perjudiciales, ¿no? Y yo lo entronco con algo que creo que comentaste en el primer programa, que es que al final la inversión es un totum donde se meten es como un guiso donde se meten muchos ingredientes y que está claro que el gestor aporta un alfa, porque si fuera todo, digamos, números, al final, con la inteligencia artificial y con todo, bueno, pues todo el mundo diríamos, oye, pues hay que invertir en la empresa tal. Y es que al final requiere también una especie de arte, ¿no? Del inversor, ¿no? Del asesor. Oye, una pregunta, ¿de tiempo vamos bien? Sí. Te lo digo porque cada vez que hablas, me invitas a recordar anécdotas, la verdad es que está fenomenal, y ahora que creo que son muy ilustrativas. De lo que has dicho, te voy a contar otra cosa muy interesante. Los márgenes.
el negocio de distribución de la Coca-Cola, al final vamos a hacer, o sea, al distribuidor de Coca-Cola de Málaga y de Zaragoza lo vamos a hacer famoso. Los negocios de distribución son de margen muy bajo. Y entonces hay mucha gente que dice, los márgenes bajos son una M de negocio. Yo digo, vamos a ver. Tú eres un tío que llevas la Coca-Cola a la mayoría de empresas de Málaga. Te llevas un margen del 2%. Vale, ahora voy a ir yo a Málaga, me voy a coger una nave, unas furgonetas y me voy a ir a tus empresas con un catálogo y le voy a decir, mire, yo le voy a dar la Coca-Cola un 2% más barato. O sea, tú piensas qué interés tiene el tío de compras de esa empresa que se dedica, imagínate, al sector de automóvil y negocia con el del acero. Va a ir el tío de las Coca-Colas a darle, no, este pesado. O sea, el margen bajo es una barrera a la entrada en algunos negocios de la leche. De la leche. Porque nadie se va a meter ahí. Vuelvo a lo mismo, no pensemos en márgenes, pensemos en retornos. Si resulta que a ti te paga la empresa las Coca-Colas a 30 días y tú estás pagando donde las compras a 60, tienes un circulante negativo de 30 días. No empleas capital, con lo cual tienes un negocio que tiene un retorno de la leche con un 2%. Entonces, es también contradictorio que dices, es que un margen bajo, si te van las cosas mal, puedes perder dinero. Sí, y tal y como son los mercados, más vendía a corto plazo, pero una compañía tiene un trimestre, pues te pueden poner del revés. Pero si te conoces la empresa y tienes convicción, pues igual, mira, hasta te viene bien para comprar más, ¿no? Pero que esto de que el margen bajo sea malo, no es así. Y al revés, el margen alto, si eres un negocio que eres muy intensivo en capital, pues a lo mejor no, el margen, ¿no? Bueno, no digo que sea malo que sea alto, pero hay otras variables que son malas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si es que al final es lo que decimos, hay que analizarlo todo y nosotros somos muy contrarios, fíjate, Carlos, a precisamente los. Dice un compañero de Locos, Che, que dice, hay que ser talibán no hay que ser talibán de nada salvo de no serlo, ¿no? Es decir, oye, de esto de que lo que tú has dicho, márgenes bajos, yo me hace mucha gracia cuando veo que eso, que no, este sector no que tiene márgenes bajos y precisamente lo que tú dices, es una barrera de entrada porque ¿quién va a montar esa fiesta de comprarse una nave, distribuidores, etc., para... Sí, sí. Es que es totalmente así. Yo creo que hay que ser flexible, pero mira, yo digo siempre, cuando explico la fase de análisis, lo voy a contar ya porque si no se me olvidará, ¿no? Ha habido alguna vez que digo, esto es un commodity, y lo digo un poco para polemizar. No es que sea un commodity el análisis, es que esto es un must que dicen los anglosajones. O sea, es que yo vuelvo a lo de antes. Si un gestor tiene que hacer tesis doctorales de algo es sobre todo de análisis, ¿no? La parte de generación, pues yo tengo un sistema propio de generación, habrá quien entienda otro, y gestión habrá quien le da mayor importancia, pero hay que saber de análisis. Y luego soy talibán de una cosa, que tú ten el método que quieras. Mi método es uno más. Hay otros métodos que están más que contrastados y que funcionan igual o mejor que el mío. Pero respeta el método que tengas. O sea, lo que no puedes es hacer como los Groucho Marx, creo que era, no sé cuáles hermanos Marx, sí, pero Groucho Marx, sí. Como los principios, ¿no? O sea, hay que ser talibán en que si tienes un método hay que respetarlo y luego hay que saber de valoración y avanzo de compañías, ¿no? Pues mira, esto para mí también es lo que vamos a hablar ahora, creo que es muy, muy, muy chulo porque vamos a unir el análisis con la valoración. Entonces, las compañías las puedes valorar desde dos lados, dos perspectivas. Una es desde el negocio. O sea, hemos dicho que la compañía tenía tres patas, una es el negocio y el negocio tiene unos retornos. Entonces, en base a los retornos del negocio, tú puedes sacar valoraciones. Entonces, yo saco precios objetivos de las compañías a 4 años. Yo, en largo plazo, considero que es entre 3 y 5 años, se dice siempre, pues la media es 4 años. En 4 años creo que una compañía que tiene un plan estratégico, está en una fase de crecimiento, le das un tiempo a madurar y luego ya le puedes poner un crecimiento a largo plazo a la mayoría de compañías, ¿no? Hablo en compañías que entran en mis filtros de inversor en valor. Si alguien me dice, yo invierto en high growth, pues evidentemente la película es otra. Yo hablo para mi universo. Entonces aquí cuento dos fórmulas. Estas son fórmulas mías que despejando, pues he conseguido llegar a, en base al Free Cash from Capital Employed, sacar un EV capital empleado para cada compañía y un EV EBITDA. Entonces aquí una reflexión. Antes he dicho que el mundo está lleno de tesis doctorales sobre compañías que te hacen una descripción del mundo del petróleo, de las minas o de la inteligencia artificial que acabas sabiendo más que los ingenieros que la hacen. Yo veo que está lleno esto de inversores que saben muchísimo y cuando llega la valoración te pone valoración por comparables. Entonces, claro, a mí ahí se me cae todo el equipo. ¿Y lo vas a entender perfectamente tú y todo el mundo?
Vámonos al segundo. Enterprise Value, EBITDA teórico. El EV/EBITDA Fair Value de una compañía, o sea, tú tienes dos fabricantes de automóvil y hay quien te dice, el sector automóvil tiene que cotizar a 12 veces beneficios o 8 veces EBITDA. Yo digo, pues ala, venga, que salga el sol. Venga, ya ha sentado cátedra. Digo, este señor no ha hecho un número nunca. Y lo digo, oye, con todo el respeto. Mira, si tú tienes impuestos del 30%, un free cash flow en capital employed del 15%, una G de largo plazo, yo siempre pongo Gs como mucho del 3%. Y un coste del capital del 8,5% porque el coste de tu equity es del 9% y tienes algo de deuda. Pues si te despejas la fórmula, te saldrá que tu EBITDA fair value es en torno a 10,5 veces. Esto, el que vea la fórmula, pone 1 menos, hemos dicho el 30, 0,3, 1 menos 3%, free cash flow 0,25, 1 más 0,03, 0,085 menos 0,03, 10,40 y algo creo que sale. Si ahora tenemos otra compañía en el sector que los impuestos son del 25, porque está en un país domiciliado en un país, esto cuando las compañías se cambian, ¿no?, de país y estas cosas, ¿no?, que nos pasa en España, mira, esto igual la razón es el EV/EBITDA, ¿no? El múltiplo que se paga. Si los impuestos son del 25... Para explicárselo a los políticos eso, ¿eh? ¿no? Si tú pones el 25, mira, cuando invertimos en Reply en Engineering en Italia, cotizaban a 6 veces EBIT. Y los comparables, las hacían cuentas de digitalización, en Italia estaba, aparte del impuesto sobre sociedades, hay un impuesto, el IRA o el IRPA, no me acuerdo el nombre, por la masa laboral que tienes, que al final los impuestos eran como del 40 y algo. Y es que el fair value era 7-8 veces. Quitaron ese impuesto y el EV/EBITDA subía 2 figuras. Y es que subieron un 30% en 2 o 3 meses por esto. Si tú pones impuestos del 25%, esto no lo sé de memoria, he hecho el número antes, ¿vale? Lo llevo en la cabeza porque lo he hecho, ¿vale? No lo estoy haciendo a la vez, lo he hecho para hacerlo fácil. Impuestos del 25%, free cash flow capital employed del 25%, y el resto igual, tu EV/EBITDA fair value es de 12,5 veces, 2 figuras más alto. Entonces, la valoración por comparables, siento decirlo, no vale para nada, es confusa, es engañosa. O sea, no hay un múltiplo para un negocio. Hay un múltiplo para un retorno de un negocio, para un entorno impositivo y para una capacidad de reinversión, que es la G. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto, si quieres, un día podemos, como la creación de valor, yo encanta un día de profundizar con ejemplos porque a mí esto me encanta, ¿no? Yo estoy todo el día, al final selecciono las compañías haciendo estos números, ¿no? Igual, no sé, igual es aburrido, pero a mí me encanta, ¿no? Lo mismo para el Enterprise Value Capital Employed es lo mismo, ¿no? Al final, tú pagas la compañía, ¿no? El valor de la compañía es unas veces el capital empleado en función del free cash flow que tienes, ¿no? Entonces, yo en base a estos múltiplos saco un precio objetivo a 4 años, sumo el flujo de dividendos que espero, subir a buybacks y me saco un potencial, ¿no? La segunda forma de evaluar compañías es hacerlo desde lo que tú compras, que es el equity. Entonces, aquí vuelvo a lo de antes, ¿no? Yo, mira, para la gente que se esté iniciando, les recomiendo, porque esto es bastante fácil de hacer, yo creo que esta información, ya no es que, yo creo que me falta ni entrar en las memorias de las compañías, en prácticamente, yo no sé, en Investing, en los distintos proveedores de información que hay en Internet, sacarte el ROE, la G puedes poner un 3 a largo plazo en la mayoría de compañías, y el coste del equity, pues entre el 8 o el 10%, yo suelo poner un 9, pues una compañía que tiene un ROE del 15 menos 3, 8. Si el coste del equity hemos puesto 9, ¿no? 9 menos la G3, pues a ver, 15 menos 3, 8, no, 12. Pues 9 menos 3, 6, pues tiene que cotizar como a 2 veces valor en libros, ¿no? Si la compañía está cotizando a 1,5 veces, pues mira, ya tienes una compañía a mirarte. En teoría está infravalorada, tiene que estar a 2 veces. Si la compañía tiene errores del 15, te la compras a 1,5, la estás comprando por debajo de su fair value y a largo plazo te vas a llevar esa infravaloración más la creación de valor del 15, si es sostenible y supongamos que no paga dividendo, que lo reinvirtiera, es un 15% de creación de valor anual, ¿vale? O sea, esto es bastante sencillo de hacer, no es ciencia cuántica ni nada complicado, ¿no? Yo he hecho la adaptación al trote, ¿no? Porque esto, a la hora de pasar filtros, pues ves cosas que no ve el mercado. Claro, si tú ajustas, y yo utilizo un Bloomberg y vía Bloomberg puedo ajustar la parte de intangibles, la parte de caja,
pues bueno, me salen los filtros más depurados, ¿no? Y luego, desde luego, en la parte de análisis se lo hago a todas las compañías. A las compañías ya entro en las memorias anuales, me miro los últimos 4 o 5 años, miro qué trotes han tenido y, bueno, y me saco los price tangible equity, ¿no? Fíjate, Carlos, te voy a preguntar una cosa que yo creo que está medianamente relacionada con lo que estás hablando, ¿no? Pues es tangencial, lo acabas de decir, te miran las compañías, miran Bloomberg. Nosotros comentamos también muchas veces, no sé qué piensas, que han proliferado las páginas web de agregadores de estados financieros, etcétera, etcétera, donde ellos mismos hacen interpretaciones de los estados contables, ¿no? Y siempre recomendamos que de verdad quien quiera analizar una compañía, y ya te he comentado que nuestros seguidores son muy cafeteros de analizar, de intentar hacer sus pinitos de valoración, etcétera, etcétera, siempre recomendamos que donde no se van a equivocar es yendo directamente a la fuente, a la compañía, porque muchas veces estas páginas que, como tú decías, de las redes sociales que proliferan, pues estas páginas también están proliferando y hay errores gruesos, ¿eh? Hay errores Has gruesos. explicado un matiz muy importante y me viene bien además para matizar lo que quería decir. Tú puedes utilizar esas páginas para dotarte de información. Exacto. Pero me encanta lo que has dicho. Ya en la interpretación de la información, yo he puesto aquí varias fórmulas que cualquier persona puede coger esos datos y se lo puede hacer. Hazte tú la interpretación, porque como bien dices tú, yo he contado la valoración por comparables, pero también hay interpretaciones. Claro, yo siempre hago la misma gracia. Tú sigues comprar una compañía. Ahora vamos a ver una imagen de un modelo de valoración. Tú me dices que quieres comprar una compañía y yo te hago el modelo para que te salga la compra. Tú me dices, oye, es que la quiero justificar. Tú no te preocupes, yo te pongo el coste de equity porque el CEO es muy guapo y porque tal, te lo pongo en el 7 y me dices, pero quiero que me salga potencial, que te pongo un 50, te subo la G, o sea, todo es justificable. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Ser talibán en el método es que yo a todas las compañías les intento poner el mismo coste del equity entre el 8 y el 10 según los perfiles de riesgo, pero vamos, en un rango. Las Gs no pongo más del 3. Entonces, mira, yo digo, hay quien me dirá, oye, pero es que esta compañía o esta otra va a crecer más, menos. Pues bueno, yo pongo entre 2 y 3, ¿no? Si la inflación a largo plazo se supone que en Europa es del 2%, pues joder, para no crecer el PIB nominal será la inflación y si encima creces un 1, pues 3%. Bueno, pues si te pongo 2, casi te estoy penalizando teóricamente y con las inflaciones que hay ahora ni te cuento, ¿no? Entonces, aquí el tema de lo que voy es que tú lo que tienes que hacer es estandarizar, o sea, el ROE es de la compañía, lo normalizas, pero luego si estandarizas la G, el coste del equity, al final si seleccionas las que te salen más baratas, como a todas las valoras igual, y esto es lo que yo hago, o sea, si a todas las valoras igual, pues te serán las más baratas bajo tu criterio. Y de verdad que funciona, ¿no? Bueno, a mí hasta ahora me ha funcionado. Si a cada compañía le pones lo que quieres, pues al final te quedas con las que tú quieres, porque queramos o no, todos tenemos nuestras preferencias de las compañías, ¿no? Y esto, mira, es un matiz importante. Yo con esto, y me viene fenomenal para lo que voy a enseñar ahora, con esto evitas el tener sesgos personales. O sea, yo lo que he buscado siempre, cuando hablemos de la gestión, hablaremos de la toma de decisiones, pero yo siempre intento que mande el método, no sobre las ideas, sino que incluso sobre mí como gestor. Y mira, voy a poner un ejemplo que creo que es muy gráfico y muy chulo, ¿no? Mira, esta compañía es Tinexta. Esta es una compañía que, bueno, yo cuando la descubrimos no me lo podía creer, ¿no? La descubrimos en 2018, esto era la leche. Y mira, a largo plazo la valoración siempre importa. Entonces, nosotros la compramos en 2018, en torno, por debajo de 5 euros, 4 euros así. Y esto se nos fue cuando he puesto antes la última cartera que dejé en Value Strategy, la actual Belgrado Value Strategy, ya no tenía Tinexta. O sea, estos son datos totalmente... Esto aquí no hay trampa, ¿vale? Está todo... Nosotros debimos de vender las últimas, lo estoy mirando como en octubre. Esto llegó a 18 euros. Y esto se fue a 45. Y yo las vendí a 18, ¿vale? Entonces yo las vendí a 18 porque, mira, he recuperado... Esto un día, insisto, podemos profundizar. Mira, esto es un pantallazo de un modelo de valoración. Esto, bueno, tiene distintas pestañas, pero ahí no sé si se ve que hay una parte que pone Equity Value per Share que yo estimaba en 6 de octubre del 20 que esta compañía valía 18,04 euros. Exacto. Y si ves Expected Return me salía que el 1 de enero del 24 valdría 23 euros. Entonces, vuelvo atrás. Si a mí me salía que valía 18...
yo podía haber hecho? Oye, espera porque, joder, esto está caliente, vamos a seguir. Y mira, a 45 euros. O sea, veníamos de multiplicar el dinero, pues de pon 5 euros si quieres, de más que triplicar, pues tú calculas la forrada que nos podíamos haber pegado. Pero claro, he puesto un ejemplo que dices, vale, te has equivocado, te has precipitado. Te aseguro que hay más ejemplos de que en lugar de no vendes a 18 y se te van para abajo. Seguro. Pero al final mira qué ha pasado, mira dónde está la compañía. ¿Está en 18. ¿Está en los 23 o ha vuelto a los 18? Y aquí es importante entender una cosa, que igual que los mercados funcionan en exceso hacia arriba, esto lo podemos comprobar, ¿no?, dentro de un año. A ver si esto para en 18 o a ver si la mandan a 15. Igual dentro de un año vengo que he vuelto a comprar Tinexta porque el mercado la mandaba a 12. Y esto mirando los números, incluso son mejores que las estimaciones que yo tenía, con lo cual en lugar de 23, igual hoy vale pues 26 o 27, ¿vale? Pues al final, a largo plazo, otras veces se lleva el gráfico de Microsoft en laburbuja.com, porque hay muchas veces que no, que la gente te dice, pero es que la valoración, si tú compras algo que crecen los beneficios, tal. Mira, hablo de memoria, pero no me equivoco en la cifra gorda. Microsoft estuvo 13 años plana. O sea, perdón, 13 años hasta que recuperó el nivel.com y el beneficio le creció un 1.300 y pico. Exacto. Entonces, claro, cuando tú pagas muchísimo, pues al final las cosas suben o porque están infravaloradas o porque crean valor. Si tú tienes una creación de valor muy alta, pero estás muy sobrevalorado, la creación de valor se va a ir compensando con bajadas o con quedarte plano hasta que se iguala. Y es lo que pasó, ¿no? Entonces, yo esto es, y perdona que lo repita, pero que la valoración siempre, lo he puesto con mayúsculas, no, lo iba a poner negrita y que parpadeara, siempre importa. Esto yo creo que es básico. Y mira, yo para terminar, me parecía bien. Para terminar, podemos estar el rato que quieras, ¿no? Pero para terminar. Yo estoy disfrutando muchísimo. Para terminar el rollo que he colocado, porque, bueno, yo creo que habrás notado que me gusta, este es mi día a día, ¿no? Entonces, al final es de lo que me gusta hablar, ¿no? Mira, para terminar, he vuelto a poner, la puse el otro día, las cosas suben por dos cosas, como acabo de decir, ¿no? Porque crean valor o porque están infravaloradas. Entonces, vámonos a ver la cartera de mi fondo, porque claro, ya que he contado unas cosas, quisiera llego y saco una cartera que estoy de deuda hasta arriba, tengo un ROE de M y tal, pues dices, este tío, muy bien la teoría, pero la práctica falla, ¿no? Entonces, mira, si nos cogemos la cartera actual de My Investor Value, bueno, esta es la actual, he cogido estoy preparando la ficha del mes, porque la verdad es que estos días he ido liado con un poco de retrasos de 31 de marzo, pero no habrá cambiado mucho, ¿no? Pues mira, tenemos una cartera que tiene un trote del 30%, o sea, es muy rentable, pero está 1,4 veces valor en libros. O sea, este trote realmente en ROE está por encima del 15%, tendría que estar a 2 veces, está 1,4, está infravalorada la cartera, siendo muy rentable. Tiene un free cash, un capital employed prácticamente igual del trote, y esto dices, vamos a ver, si tú tienes un retorno alto, a nada que tengas deuda, tu retorno tendría que ser más alto. Vámonos a la parte de caja neta de EBITDA. Es que de mis compañías tienen caja, está en menos 0,3. Es cierto que yo no tengo un apalancamiento financiero que me produzca un ROE más alto. Pues mi cartera tiene menos riesgo, uno de los motivos, aparte de que cuando hablemos de la gestión vamos a hablar. Si hoy ha sido duro, cuando pongamos matrices de correlaciones y hablemos de esas cosas, alguno se va a quedar dormido seguro, pues sencillamente desconectará el vídeo y bueno, yo lo sentiré mucho, pero no es lo que hago, con lo cual habrá que contarlo, ¿no? Seguro que no, seguro que no. Hay menos riesgo porque las cajas, perdón, hay menos, el trote es igual al free cash flow capital employed porque las compañías no tienen deuda, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Que esto nos aporta en riesgo. Las compañías tienen un free cash profile positivo por cada unidad adicional venden y esto te aseguro que es complicadísimo. O sea, la mayoría de compañías lo tienen negativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo le doy muchísima importancia al circulante. A mí las compañías que consumen mucho circulante, yo estoy más cómodo cuando son, no sé, tampoco, ¿no? Insisto, tendremos tiempo, pero lo vas a entender. Un circulante muy alto es que tú financias a tus clientes o a tus proveedores. Entonces, mira, si tú te vas a comprar un Ferrari o vas con la pasta o no te lo venden, ¿no? Y perdona que hable así. O sea, Sí. Tú, Ferrari no financia para vender los coches, ¿no? Entonces, si tú tienes circulantes, no, yo lo de Swatch que contaba, ¿no? Que mucha gente tiene una gran compañía,
yo quiero recordar que tenían circulantes del 30 y pico por ciento. O sea, de cada 100 relojes que vendes tienes 30 y pico puestos en estanterías. Joder, pues, o sea, Rolex, estoy convencido que el circulante no sea tan alto, porque creo que en muchos modelos hay o había lista de espera, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Bueno, siempre dije el día de la generación que en la creación de valor me gustan más las compañías que pueden reinvertir que pagan dividendo. Insisto, no tengo nada contra el dividendo, ¿no? Pero esto me dices, el dividendo y si es creciente, ¿no? Que esto también gusta. Bueno, pues eso es muy simple, ¿no? O sea, si haces un análisis realmente en profundidad, la gracia está en que para que el dividendo sea creciente, ¿no? Esto es como, no sé, es como si dices, a mí me gustan, no sé, me gustan fichar a gente y que sean muy listos, sí, a todos, pero hay que analizar cómo sabes que la gente va a ser lista. Pues si las compañías pueden reinvertir, si tienen un payout bajo, si reinvierte una parte, tiene un retorno alto, así es como verás que el dividendo sea creciente, ¿no? Pero mirar que históricamente el dividendo haya sido creciente no te dice nada respecto al futuro. El futuro dependerá, o sea, una compañía, te pongo el ejemplo de Inditex. Inditex tiene un dividendo creciente y, ojo, está hablando de una gran compañía. Sí. No estoy haciendo una apreciación negativa, lo quiero dejar claro. Pero hoy en día Inditex, la mayoría de su beneficio lo pagan dividendo. Entonces, la posibilidad de reinversión para que vaya siendo creciente, no estoy diciendo que no vaya a crecer Inditex, pero estarás de acuerdo conmigo en que es más baja que hace 15 años. Entonces, Obvio. Si tú haces un filtro de compañías que les ha crecido el dividendo y en base a eso inviertes, pues hombre, te vas a comer value traps o como lo quieras llamar, ¿no? Y bueno, al final la parte más interesante es que esto siempre digo, esto hay que tomarlo con cautela. Esto es en base, como he dicho, a mi sistema de valoración. A mí me sale que mi cartera a 4 años tiene un potencial anualizado del 28,4. ¿De dónde sale? 13,7 es la creación de valor media de la compañía. Por eso te decía que la compañía, entre lo que paga de dividendos y el ROE que tiene, el ROE es por encima del 15, ese 13,7 al final, pues es, si el ROE estará entre el 15 y el 20, no recuerdo ahora la cifra, la parte que se paga en dividendos diluye un poco, pero es una creación de valor anual del 13,7 y la infravaloración sería la diferencia. El 28,4 es el 13,7 y 15 puntos de infravaloración. Entonces, se puede decir que de media mis compañías considero que están infravaloradas en torno a un 60 frente a su valor actual. Entonces, yo aquí, un último mensaje. Considero que la inversión en valor es un buen momento porque yo a lo largo de mi carrera no pienses quitando la burbuja.com y creo que eras más exagerado. Tienes los índices y sobre todo las compañías de calidad, la tecnología, en múltiplos que no hemos visto nunca como consecuencia de la expansión, de la expansión monetaria que hemos tenido y bajos, y sin embargo tienes negocios tradicionales con unas infravaloraciones tremendas, ¿no? Entonces yo el otro día me preguntaban en otro foro y yo no recuerdo una disparidad entre el value y el resto de inversiones tan alta, ¿no? Y esto no lo digo porque yo gestione un fondo en valor, porque igualmente que digo eso, tengo el fondo invertido desde principios de años, lo más próximo del mínimo que puedo, que es el 75, porque me preocupan los mercados. O sea, yo estoy muy positivo con mi cartera, pero a corto plazo pues no estoy cómodo. Veo que el tema de la crisis financiera, o sea, que no estoy diciendo a la gente comprar el fondo, ¿no? Y bueno, y aquí ya, y si me permites, me callo, hay una cosa que he obviado antes, que yo estos últimos 4 años, pues bueno, he tenido los mejores retornos de mi trayectoria, siguiendo 100% el método, y esto es lo que realmente me motiva para seguir día a día, porque te aseguro que no han sido 4 años fáciles, pero también en ese comentario, pues, no, se venía a cuestionar si Valcarreres en los últimos proyectos no ha estado tiempo, pues, bueno, yo de lo pasado no me gusta hablar, pero pues, renunciar a una gestora, renunciar a un fondo, cuando me fui de Value Strategy, el fondo le había metido casi 25 puntos al índice y iba primero el ranking, ¿no? Pues bueno, una cosa es que hagamos la broma con los locos de Wall Street, pero otra, no suele ser prudente en la vida. Las cosas han sido como han sido, pero yo en este proyecto ya llevo casi 2 años. Tengo comprometido todo mi patrimonio financiero hasta que esto, si Dios quiere, pronto no lo puedo decir, pero a día de hoy soy el principal inversor del fondo. O sea, cuando hablan de skin in the game, yo creo que Te ríes, ¿no? Me he dejado la piel en el proyecto y bueno, que pusimos los primeros 20 millones al 0% de comisión fija, ¿no? Entonces, que yo soy el primero que soy consciente
que puedes tener una trayectoria larga, pero tienes un episodio de que por circunstancias pues no, las cosas no salen como quieres y hay que demostrar un compromiso, ¿no? Entonces, yo desde aquí quiero agradecer a los casi 1.700 inversores ya esa confianza. Estimo que en torno a 100 deben de ser locos de Wall Street y que, bueno, que mi compromiso con este fondo es, mientras MyInvestor considere, y de ahí transmitir toda la tranquilidad que puedo. De todas formas, siempre digo lo mismo. El tiempo será el mejor testigo, ¿no? Oye, muchas gracias de nuevo y... No, nada, muchísimas gracias, Carlos. Fíjate que yo me he anotado aquí dos cositas. Me he anotado muchas cosas, ¿no? Yo he disfrutado mucho con tu charla porque te decía en una de estas conversaciones privadas que hemos mantenido que la comunidad de locos de Wall Street, yo me siento, si puede decirse, orgulloso de ella porque al final ya tienes muchos inputs, ya tienes muchas formas de auditarla y con todos los respetos no son dos niños que están tirando rayas y que están con criptomonedas. Hay detrás una comunidad de gente muy sesuda, muy cafetera. Yo digo siempre muy cafetera porque le gustan mucho todas estas cosas de valoración, etc, etc. Y fíjate, me ha encantado el ratio de Free Cash Profile, es decir, me ha parecido muy bueno, porque al final siempre coincidimos en que la caja es lo importante, ¿no? Al final, tú lo decías, ¿no? Las cuentas de resultados, yo cojo una Excel y al final lo que quiero que salga, entre comillas, puede salir, ¿no? Pero la caja no engaña, ¿no? Y eso de cada caja que se genere neta, es decir, no comprometida para otra serie de cosas y tal, por cada punto porcentual de beta, oye, ese ratio me ha parecido muy interesante y me quedo también con un dato que tú has comentado del crecimiento, que lo decías en la entrevista de generación de ideas, de por qué te gustan las empresas que tengan recorrido, ¿no? Small caps que tengan recorrido y capacidad de crecimiento. Y decías que obviamente, sin ser una crítica a Inditex, pues está claro que tiene menos posibilidad de crecer que hace Inditex 15 años, ¿no? Quien lo hubiera pillado. Y hablabas también a lo largo del programa de Apple. Apple ha salido un dato ya que prácticamente su capitalización creo que sería el tercer mercado bursátil. Es que, claro, ¿qué posibilidad tiene de eso crecer al 10% en los siguientes años? Es que entonces, ¿cómo terminaría siendo? Entonces, me parecen puntos interesantes, ambos de los muchos que has contado, ¿no? En el caso de Apple, mira, porque a ver, me gusta este tipo de compañías, pues me gusta echarles un vistazo y aparte es que soy un loco de Apple, no lo puedo ocultar, ¿no? Ya somos dos. De usuario, ¿no? De usuario. Y además lo considero, mira, un error de inversión en el sentido, a ver, yo he invertido siempre en Europa, pero a veces pienso, digo, a ver, si yo me compré el primer iPhone, he tenido, o sea, si he sido un loco de esto, ¿cómo? Claro, cuando Warren Buffett compró Apple, es que estaba tirado, o sea, es que lo compró en torno a 12 veces beneficios. Porque en aquel momento nosotros compramos Louis Vuitton, que dices, ¿no es lo mismo? Sí que es lo mismo, porque tenía que subir precios por la disparidad de precios con Asia y la gente decía que no iba a poder porque no tenía poder y ha demostrado que tiene un poder de marca tremendo. Pero es que Apple estuvo igual porque yo recuerdo cuando me compré el primer iPhone que te venía el típico amigo defensor de Samsung, pero me has visto que el mío tiene no sé qué megapíxeles y decías, oye, tío, que me lo he comprado porque me gusta. O sea, que no. O sea, tienes un componente Apple que te gusta por la simplicidad, ya no por el tema de que sea mejor o peor, que yo considero que hasta creo que Apple tiene un cierto estatus de lujo. O sea, yo creo que yo también. También se llevan los productos o el portátil o esto, que no. Pero claro, todo esto ha llegado a un recorrido que tú lo has planteado. ¿Qué es lo siguiente? Entonces yo lo veo de la siguiente forma. Creo que el tema de la protección de datos, esto, no sé si lo he explicado públicamente, pero en privado muchas veces. A mí me gusta Apple o me gusta Amazon frente a Google o Facebook de forma genérica, ¿no? Esto ya estoy hablando de análisis cualitativo, vamos a olvidarnos de la valoración, ¿eh? Esto no son nada de recomendaciones, esto son puntualizaciones, esto son ya divagaciones finales sobre el sexo de los ángeles, ¿vale? El modelo de negocio de Apple y de Amazon, tú eres el cliente y el usuario. Tú pagas por usar. En Facebook y Google tú eres usuario y por tu uso hay otros tíos que pagan por tus datos. Pues a mí eso me da pánico. O sea, me da auténtico pánico porque yo considero que en algún momento habrá una regulación ahí. Yo recuerdo que hay una anécdota que es cuando el FBI le pidió a Apple que abriera un iPhone y dijo que no. O sea, eso es un intangible. Para la gestión de los datos, tú piensas el desarrollo de la salud. Tú mañana, Dios no lo quiera,
pero vas a Chile, tienes un problema médico, o eres diabético, o te han operado, y realmente hoy en día hay una base de datos global donde tú todas las pruebas médicas esto lo tengas. Esto, cuando todos hablamos de la inteligencia artificial y cosas muy modernas, pero cosas muy básicas, que es un registro de nuestra salud. Bueno, yo por lo menos no lo tengo. O sea, yo no sé si no hay un sitio donde esté todo. ¿Tú te fiarías de que te lo haga Apple o que te lo haga Google? Apple. Y te explico por qué. Tú mañana te vas a sacar un seguro médico y a lo mejor si resulta que eres un señor que te han estado traqueando y eres propenso a tener no sé qué tipo de cáncer, igual no te lo hacen. Si han vendido tus datos, igual no te lo hacen. ¿Tú crees que Apple va a vender tus datos o no los va a vender? Tú eres un tío que si por tu geolocalización vas más rápido de lo normal en el coche, cosa que aprovecho y recomiendo que no hay que hacer, ¿no? Pues a lo mejor tampoco te hacen el seguro médico porque te puede pasar algo. O sea, a mí me parece un tema muy sensible, ¿no? Entonces, Apple le veo esa gran opcionalidad sobre todo en temas de salud, por los datos. Pero claro, tú ves dónde están los márgenes y vamos ahora a ponernos al otro caso, ¿no? Siempre, a mí me encantan las compañías ponerme el worst case y el blue sky escenario, ¿no? Tú ves los márgenes vendiendo al final un producto de consumo electrónico y la dependencia de un producto como es el iPhone. Oye, a mí hace poco tuve que cambiarlo porque se había estropeado y duele, ¿eh? O sea, es que duele ya. Entonces, no sé hasta qué punto los márgenes han subido mucho por precio y hasta qué punto habrá una sensibilidad a precio, ¿no? Pero bueno, oye, igual me he extendido sobre un valor en el que no estoy invertido, pero creo que las reflexiones vienen bien, ¿no? Para el análisis, ¿no? Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Ha sido una masterclass en toda regla. Ya te digo que a los seguidores de Locos de Wall Street les va a gustar mucho porque siempre que hablamos de análisis, de valoración, de ratios, le encanta porque te digo ya que son muy cafeteros, como has podido ya ir percibiendo. Y para nosotros sería un lujazo que termináramos esa fase de creación de valor con el tercer y último punto, que ya nos has anticipado algo de, un poco para asustarnos, pero no nos vas a asustar, de matriz de correlaciones, etc., porque al revés, nos encantaría que cerráramos ese círculo con la tercera pata. Hemos visto generación de ideas, análisis y ahora cómo dentro de ese método testado durante muchos años gestionas la cartera, ¿no? Así que por nosotros todo un placer, cuando nuestras agendas lo permitan, pues encantadísimos. Dos cosas finales. Considero que la parte de gestión considero que va a ser más interesante porque se habla mucho de análisis, pero se habla, y en inversión en valor se habla poco de gestión. Y bueno, ya he estado pensando de qué cosas hablaremos y voy a hablar del día a día, de cómo no es lo mismo analizar, luego hay que gestionar las ideas, ¿no? Y vamos a hablar de la paciencia, vamos a hablar de cabeza fría, vamos a hablar de cosas muy chulas. Y luego otra cosa que creo que el otro día no dije, ¿no? Que yo no soy muy asiduo a redes sociales, pero la proximidad que exijo a mis compañías me gusta darla a los inversores, ¿no? Entonces yo vi en LinkedIn, vía Twitter, que si hay, ¿no?, alguna persona que ve el vídeo y se pone a hacer los números y tiene alguna duda, que yo soy, tengo, ¿no?, un grupo de personas que me preguntan cosas y que siempre intento responder, ¿no? Entonces, que el que tenga cualquier duda, que por favor, que encantado de intentar atenderla, ¿eh? Perfecto, pues nos quedamos con ese último alegato de transparencia y de sinceridad y de honestidad de Carlos. Y por lo demás, nos despedimos. Os espero que haya gustado muchísimo el programa. Ya sabéis, recordaros siempre suscribiros, darle like, porque vídeos como este, invitados como este, se lo merecen. Sin más, un fuerte abrazo. Nos vemos. Muchas gracias, Carlos. A vosotros.